La presencia del Señor, amén. Abran sus Biblias. Vamos a hablar el tema que lleva por título La muerte, un paso a la eternidad con Cristo. Leemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, verso 6. Un ratito se ponen de pie solo para leer el pasaje y luego se vuelven a sentar. Apocalipsis 20, verso 6. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 20, verso 6. ¿Lo encontraron? Sí, amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Pueden sentarse, hermanos, que Dios los bendiga. Con la resurrección, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna irrumpe en la historia del género humano. El evento ese de que Jesús se levantó de los muertos es un evento glorioso. Es un evento maravilloso que nos da una noticia extraordinaria a todos los seres humanos. Todos los hechos que Jesús hizo, hermanos, son importantes. Por ejemplo, su nacimiento. Cuando Jesús nace, parte la historia de la humanidad. Note que los años se cuentan antes de Cristo y también se cuentan después de Cristo. Mire cuán importante es Jesús dentro de la historia del género humano. Y habían muchas promesas para nosotros los seres humanos. Y cuando Jesús se levanta de los muertos es la confirmación de que todas las promesas que Dios nos hizo son verdad. Y por eso nos alegramos y nos regocijamos de que nuestro Señor se levantó de los muertos. Porque a diferencia de otros hermanos que todavía moran y habitan en el polvo de la tierra, el cuerpo del Señor no está allí, sino que está glorificado a la diestra del Padre. Y nosotros, su iglesia, vamos a tener un cuerpo similar al de Él. Y este tema es para alegrarnos, para regocijarnos, porque este tema nos debe de motivar a seguir nosotros ayunando, orando, leyendo la palabra, congregándonos, porque nos llena de esperanza. En la Biblia la palabra resurrección, hermanos, se ha usado en diferentes sentidos, pero en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es importante que nosotros entendamos que allí, hermanos, el Señor hace una obra tan, pero tan maravillosa que hasta a veces es muy difícil de que nosotros podamos comprender a cabalidad lo que ocurrió allí. Sin embargo, lo que nos debe de llenar de gozo y de alegría es saber que nosotros seguimos sus pasos. Así como nosotros, hermanos, le recibimos a Él como nuestro Salvador personal y tenemos la certeza de que Él perdona nuestros pecados, de igual manera, cuando nosotros, hermanos, nos morimos y esperamos en Él, cuando Él venga en aquel día, Él nos va a resucitar también y nos va a transformar y nos va a hacer semejantes a Él. Jesús se levantó de los muertos y así como Él se levantó de los muertos, a nosotros también nos va a levantar. No nos vamos a quedar allí en el polvo de la tierra. Así es que gloria a Dios por eso. Ahora, hermanos, vamos a estudiar brevemente lo que no es resurrección. Vamos a ver lo que no es resurrección y lo que es resurrección. Lo primero, hermanos, lo que no es resurrección, por ejemplo, la resurrección no tiene nada que ver con la reencarnación. Eso es lo primero que necesitamos nosotros entender. Porque, hermanos, hay muchas creencias en estos tiempos con respecto, hermanos, a la reencarnación. En algún momento usted se va a encontrar con alguien que cree en la reencarnación. Entonces, resurrección no es lo mismo que reencarnación. Y eso debemos nosotros de entenderlo bien. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente que cree en este tipo de cosas piensa, hermanos, que si usted, por ejemplo, se porta mal en esta vida, entonces usted viene y se reencarna en algo inferior, probablemente en un gato, probablemente en un pato, probablemente en una cucaracha, no sé, en algo así.
O ellos, hermanos, no, por ejemplo, ven una cucaracha caminando, no la matan porque piensan que puede ser un antepasado de ellos. Entonces a nosotros nos parece chistoso eso, pero vea que ellos lo toman muy en serio. Ellos piensan que a veces uno puede, hermanos, reencarnarse en un animal. Es algo que ellos piensan. Bueno, resurrección no tiene nada que ver, hermanos, con eso, ya que la fe judía y cristiana no se concibe en la separación de la identidad del cuerpo, hermanos, con la persona. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene una identidad. Y aunque muramos, no perdamos esa identidad. Algo así como nuestro ADN. Nosotros nos morimos, hermanos, pero esa identidad sigue siendo conservada por nosotros. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración? ¿Se recuerdan de ese pasaje? Dice la Escritura que cuando Él estuvo allí, dice que Él se transfiguró delante de sus apóstoles. Por ejemplo, eso lo encontramos en Mateo 17. En Mateo 17 nosotros encontramos ese pasaje que habla de la transfiguración. Vamos a leer el versículo del 1 al 3. Si no trajo Biblia, usted puede ver las pantallas donde está allí. Y yo, por ejemplo, voy a leer aquí en la pantalla esta. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo siguiente: y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, note qué interesante lo que dice la Escritura, que cuando Jesús se transfiguró en ese monte, aparecieron dos personajes que habían existido muchos años atrás. Moisés, hermanos, imagínense, para el tiempo del Éxodo. Pero note cómo es el poder maravilloso de nuestro Dios. Y eso nos debe a nosotros de animar, de motivar, hermanos, de confortarnos a tal punto que debemos de seguir luchando, no importa las situaciones que estemos pasando. Porque note que Dios puede traer a Moisés, un hombre que había existido muchos años atrás. Dios tiene el poder, la capacidad para traerlo de allá al tiempo de Jesús y luego identificarlo. Porque les pregunto algo, los discípulos que estaban allí, por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan, ¿conocieron a Moisés? ¿Los vieron alguna vez? Le dijeron: hola Moisés, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Y conocieron a Elías? ¿Cómo supieron que era Moisés y que era Elías? Bueno, el Señor se lo reveló. Es el Espíritu Santo se lo reveló. Entonces imagínense cuando nosotros estemos en la eternidad y de repente venga un ángel y nos pegue un toquecito así y le diga así: Felipe, y ya hermano Felipe mirará, mira quién está ahí. Hola Felipe, está Moisés. Aleluya, gloria a Dios, ¿me entiendes? Ahí está Abraham, ¿viste? Mira, ahí está Abraham. Todos los grandes personajes de la Biblia, hermanos, estarán allí en la eternidad junto con nosotros. Glorifica al Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces note que por eso no creemos en la reencarnación, porque es algo absurdo, hermano. Cada uno de nosotros conserva su identidad. Usted se va a morir y su ADN se queda allí con usted. Usted es único. No hay otro como usted, hermano. Es único. Así como acá cuando usted pone sus huellas, que lo identifican por sus huellas, que son únicas, no hay otras huellas igual que la suya. Así en la eternidad Dios nos ha dado una identidad que no se va a confundir con nadie. Entonces, y esa la conservamos, como pudimos ver en el pasaje. Bueno, otro punto: resurrección no es, hermanos, una vuelta de la muerte, sino un paso a través de la muerte. Note esto, vamos a pensar que aquí es la vida natural que tenemos hoy en día. Pero vamos a pensar que esta parte de acá le vamos a llamar la muerte. Y aquí está, por decir algo, la eternidad. Entonces la resurrección no quiere decir que llego a la muerte, ¿verdad?
y me regreso otra vez a mi vida biológica que tuve acá. No. La resurrección, cuando estamos hablando de la resurrección de los muertos, es que cuando el Señor nos resucite, no nos va a volver a mandar aquí atrás, donde hemos estado pagando renta, pagando teléfono, pagando carro, no. Sino que nos va a resucitar y nos va a mandar ¿a dónde? A la eternidad. Y vamos a estar una eternidad con Él. Vamos a estar una eternidad con Él. Aunque hay algunos casos que los regresaron de aquí de la muerte acá. Como el caso de, por ejemplo, Lázaro, ¿se recuerdan? San Juan capítulo 11, por ejemplo. En San Juan, vamos a ver San Juan capítulo 11, verso 28. Me salté un pasaje, ¿ok? El verso 28 dice, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Siguiente pasaje. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa, dice, y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Pero ocurre algo. Ocurre algo maravilloso en esta historia. No lo voy a leer todos los pasajes, me voy a quedar ahí. Lo que resulta es de que el Señor, fíjese, le dice Marta, ya más adelante, porque el pasaje es muy grande, para avanzar, dice de que le dijo, Señor, mi hermano tiene 4 días ya de muerto y él ya yede. Pero aún así hicieron quitar la piedra y Jesús lo llamó. ¿Se recuerdan? Y dice que Lázaro volvió a la vida. ¿Verdad que sí? ¿Están conmigo? Entonces, vamos a decir otra vez que esta parte de acá es la muerte. Entonces, Lázaro estaba aquí y luego Lázaro llegó a esta parte y luego el Señor lo regresó otra vez. Y Lázaro siguió otra vez con sus hermanas. Cuando nosotros nos muramos, hermanos, el Señor, cuando nos resucite y nos dé ese cuerpo glorificado, Él, hermanos, nos va a llevar a esta parte que está acá, que es la eternidad, donde vamos a vivir por siempre con Él, donde nosotros, hermanos, vamos a disfrutar de todo lo que Él ha creado, porque allá arriba, dice la Biblia que hay principados, que hay potestad, hay de todo allá arriba hay muchas cosas y todas esas cosas nosotros vamos a tener acceso. Entonces, hermanos, la resurrección no es una vuelta, dice, de la muerte, sino un paso a través de la muerte hacia la vida, en la que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. El primer pasaje que les leí, ¿se recuerdan que el Apocalipsis 20, verso 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces, hermanos, gloria a Dios por ello. Ahora bien, note, vamos a ir ahora a hablar del orden de la resurrección. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Están conmigo? Dios no es como nosotros, que nosotros muchas veces somos bien desordenados. ¿Están conmigo? Nadie dijo amén. Y somos desordenados. Dios no es así. Dios tiene un orden. Vea, hermanos, los eventos, cómo se van a dar. Por ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 20. Ahí está ya, proyectado. Va a ser más fácil así leerlo acá. Mas ahora, dice la Biblia, Cristo ha resucitado de los muertos. Y Él es, según la Biblia, primicias de los que durmieron, o sea, de los que se murieron, por decir algo. Él es la primicia de los que se durmieron, es hecho. Entonces, Cristo, hermanos, en este plan precioso de Dios, de bendición para nosotros los seres humanos, porque Dios es bueno y maravilloso. Note que nosotros nacimos perdidos, corrompidos, malos, perversos, enemigos de Dios, ajenos a las promesas, desechados con una mente reprobada, como lo estudiamos anoche. Pero a pesar de ser así, a pesar de ser tan malos, Dios en su misericordia, hermanos, nos bendijo con Jesucristo. Y Cristo vino, hermanos, a darnos vida. Y como dice la Biblia, vida en abundancia. Entonces Cristo viene y da su vida por amor a nosotros. Y Él va haciendo ciertas promesas desde el principio. Y cuando Cristo resucita de entre los muertos, hermanos, es una evidencia grande, maravillosa, extraordinaria, de que todo lo que Él vino diciendo es verdad.
que todo se va cumpliendo como Él dijo que se iba a cumplir. Entonces viene Cristo y resucita al tercer día y se levanta, hermanos, con un cuerpo diferente, con un cuerpo glorificado. Cristo es la primicia, el primero en el plan ese perfecto de Dios. Ahora nosotros miramos adelante y decimos así, los que leemos la Biblia, los que entendemos la Escritura, qué maravilloso, qué precioso es que así como Cristo se levantó, también yo me voy a levantar. Y yo sé que estos problemas, estas dificultades van a pasar, pero yo sé que un día voy a morir y si Él no ha venido, cuando Él venga, Él me va a levantar de los muertos y me va a transformar y me va a dar un cuerpo similar al de Él, que ya lo vamos a ver cómo era ese cuerpo. Entonces Cristo es la primicia. ¿Dónde está Cristo ahora, hermanos? Está a la diestra ¿de quién? Del Padre, allá a la diestra del Padre, en el cielo, hermanos, con un cuerpo glorificado. Si usted pudiera ver a Cristo y Cristo le enseña así, ¿qué le va a ver en sus manos? Los agujeros de los clavos, cómo a Él le quedaron marcados. Su cuerpo glorificado lo tiene. Note que Tomás, dijo él, cuando el Señor un día se les presentó a los discípulos, ¿se recuerdan? Le dijeron, Tomás, el Señor estuvo aquí con nosotros. Dijo Tomás, no es cierto. Es más, dijo, yo voy a creer. Solo dijo, si puedo mirarle y puedo meter mi dedo en su costado. Entonces el Señor un día se le apareció y le dijo, Tomás, ven, vete tu dedo. Ay, Señor mío y Dios mío, dice. Tomás le dijo, porque vistes, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos dicen amén? Usted es bienaventurado porque usted sin ver, usted cree. Yo soy un bienaventurado. A mí no importa lo que me diga la gente. Yo creo que eso es verdad. Y eso me hace bienaventurado a mí y a usted también. Entonces Cristo es las primicias, es el primero. Pero ¿sabe quién va después en la resurrección? Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ahora el versículo 21, 22 y 23. Dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección ¿de qué? De los muertos, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Y el verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Primero quién? Cristo. ¿Primero quién? Cristo. Dice las primicias, luego los que son ¿de quién? En su venida. ¿Cuántos dicen amén? Si usted es de Cristo, déselo fuerte. Gloria al Señor. Luego los que son de Cristo. Si alguien está aquí y no es de Cristo, nos gustaría decirle cómo usted puede hacer para ser de Cristo, para formar parte de ese pueblo glorioso. Somos de Cristo, ¿sabían ustedes? Porque hemos sido comprados con su sangre preciosa. Dios no nos compró, hermanos, a través de, qué sé yo, dinero. Dios no nos compró, hermanos, a través de algún territorio, de algún planeta. Dios no usó nada de eso. Dios usó la sangre de su Hijo para comprarnos. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 20. Primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 20. Qué interesante eso de cómo nos compró Dios. Primera de Pedro, hermanos, 1:18. Primera de Pedro 1:18. Yo estoy así confundido. Es que ustedes me ponen nervioso. Ustedes son los culpables de mi error. Me miran así como un poco serios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y verso 19. ¿Está conmigo? Dice el verso 18, sabiendo que fuiste rescatados, dice de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hermanos, Dios ha redimido un pueblo de toda la tierra y ese pueblo ha sido redimido con la sangre preciosa de Jesús.
Y por eso estamos aquí nosotros, porque somos parte de ese pueblo glorioso. Note que, por ejemplo, este tipo de fiesta que hay ahora en toda la tierra, donde se celebra, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas ocupan este tiempo para ir de campamento, ¿verdad que sí? Otras lo ocupan para ir, hermanos, a la playa. La playa ahora debe estar llena de gente. Y la gente allá en la playa, hermanos, está bailando, tomando. Ellos están en su ambiente, ¿sí? Para eso ocupan, hermanos, es un día en el que se celebra la resurrección del Señor. Y debe de celebrarse de la mejor manera, con reverencia, con respeto, como lo estamos haciendo aquí nosotros, cantándole a Él, diciendo que Él es lo más importante para nosotros, dándole las gracias a Él por la obra maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario. En cambio, la gente que no tiene el conocimiento de Dios, están bronceándose ahorita, hermano. Están disfrutando de los placeres, de los deleites de la vida. Por eso, hermanos, existe una gran diferencia entre ellos y nosotros. Por eso cuando Cristo venga, viene por aquellos que han creído en Él, por aquellos que le sirven, por aquellos hermanos que le buscan, por aquellos que han sido comprados por medio de su sangre preciosa. Ahora, el amor manifestado en la resurrección. ¿Verdad que cuando nosotros amamos a alguien, no queremos que ese alguien sea parte de nosotros? ¿Verdad que sí? Yo hasta la fecha no conozco a una persona que ame, pero de verdad con locura, a alguien que no quiera estar con él. Y es más, nosotros por eso nos casamos. Se fija que las relaciones entre nosotros comienzan así como con amistad, saludándonos, luego nos vamos acercando más. Llega un momento en que uno ya no puede vivir sin esa persona. Entonces uno decide matrimoniarse porque ya quiere estar con esa persona que uno ama. ¿Están conmigo? ¿O los veo serios? ¿Por qué será? Entonces queremos a ese alguien y queremos estar con ese alguien porque lo amamos, porque no queremos que se nos vaya, no queremos perderla o perderlo. Entonces, así es, nosotros amamos a las personas y yo, por ejemplo, no conozco a nadie que quiera perder a un ser querido. Ninguno de nosotros quiere perder a un ser querido. Siempre cuando alguien se nos enferma, algún familiar, la abuelita, el abuelito, la mamá, el papá o los hijos o nosotros oramos, Dios sánalo. Y a veces, hermanos, por decir algo, este es un ejemplo, a veces, hermanos, nuestra bisabuelita tiene 105, 106 años, por decir algo, que quizás esté exagerando, pero nosotros no queremos perderla. No queremos perderla, no queremos que se muera, no queremos que nadie, porque nosotros, hermanos, los amamos. Y fíjese que la Biblia, usted no lo va a leer, pero en Eclesiastés dice que fuerte como la muerte es el amor. Así como es de fuerte la muerte, así es el amor. Pero en este caso que nosotros estamos estudiando, hermanos, nuestro amor no puede ir tan lejos. En este caso, la muerte es como más poderosa que nuestro amor, porque todos, hermanos, tenemos que descansar, ¿verdad? Aunque nosotros no queremos perder a nadie, pues todos vamos a tener que descansar. Aquí a todos nos tocó descansar. Ahora bien, note que nuestro amor individual, hablando de esto exclusivamente, no puede vencer a la muerte, pero el amor de Cristo es si la vence. O sea, yo puedo no querer que alguien no se muera, pero si Cristo dijera, por ejemplo, el hermano Dimas, él se va a mantener así como está ahorita por una eternidad. No se muere, se mantiene así. Si el Señor dice, así se mantiene. Pasa generación tras generación y es lo mismo. Porque Él tiene ese poder. ¿Están conmigo? Porque Él es el único que tiene ese poder para hacer las cosas posibles. Entonces, pero nosotros podemos decir de alguien, yo quiero que este alguien no me deje, que no se muera, pero va a llegar un día en que tiene que hacer. Y hasta nosotros también vamos a tener que ir a descansar. Entonces vea la diferencia de los amores. El amor de Cristo sobre nosotros es tan grande que desde el día en que Él nos amó y nos tomó, nunca nos va a dejar. Nunca se va a separar de nosotros. Siempre va a estar con nosotros.
Él, hermano, está en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias. A veces tenemos un problema bien grande y nos sentimos solos, abatidos, desesperados, angustiados. Pero sorpresa, allí está Él. Ahí está Él con nosotros. ¿Por qué? Porque Él decidió amarnos y Él nunca se va a alejar de nosotros. Y nosotros deberíamos de corresponder a ese amor. Y lo deberíamos de corresponder así como el apóstol Pablo decía. ¿Qué me separará, decía, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Y comienza a mencionar una serie de calamidades, hermanos. Dice, nada nos va a separar del amor de Cristo. Porque Él decidió amarnos. Hermanos, todos nos pueden dejar, pero Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a abandonar, porque nos ama tanto que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entonces, hermanos, usted y yo, oiga, no debemos de tenerle miedo a la muerte. El día que nos digan, te vas a morir, usted y yo deberíamos, digo deberíamos porque no siempre es así, deberíamos decir, gloria a Dios. Pero fíjese que nosotros, hermanos, no somos así. Mire que me duele la cabeza por decir algo. Ay, ¿qué tomo, Dios mío? ¿Sí? Me dice alguien, tómate 2 Tylenol, allá corriendo, por decir algo. O cualquier medicina que nos digan, allá vamos. Y el Señor nos está esperando y dice, oye, ¿por qué estás sufriendo allá? Yo quiero tenerte acá, ya vente, hombre. Y nosotros, no, Señor, todavía no. Soy masoquista, Señor, me gusta la vida mala aquí. Pero Él nos quiere tener allá porque nos ama. Y yo me imagino, hay un salmo que habla acerca de cuando Jesús fue levantado. Dice, abríos, oh puertas eternas, vuestras cabezas, porque entrará el Rey de Gloria. Yo me imagino que todos los ángeles estaban formados, ahí todos haciendo reverencia, respeto. Y Él venía subiendo. Y le estaban dando adoración, pleitesía, exaltándolo, porque Él había vencido. Y todos, por eso dice, ábranse, oh puertas. Pues, y dice, y entrará el Rey de Gloria. Y por eso pregunté, ¿quién es ese Rey de Gloria? Y es Él. Entonces cuando Él sube, hermanos, y está glorificado allá y es premiado, y yo digo que Él nos está esperando. Cuando le recibimos a Él y cada uno de nosotros se va muriendo, yo digo que Él se alegra, se goza. Y viene uno de los que yo morí, ¿verdad? Y nos recibe, hermanos, con gozo. Así es. Entonces, no deberíamos tener miedo a la muerte. Dice, el miedo a la muerte ya no existe porque el amor de Cristo está en nosotros. Cristo es el único que puede cambiar todas las cosas. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Él es el que tiene, hermanos, las llaves. Las llaves, hermanos, oiga lo que dice ahí. Voy a leer el versículo anterior, muchacho. Puse allí Apocalipsis capítulo 1, 18. Vamos a poner el 17 primero y luego el 18. Gracias. Qué eficiente el muchacho que tenemos allá atrás, hermanos. Lo felicitamos, Kevin. Gloria a Dios. Dice el verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y Él se puso, dice, a la diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Viene hablando de Jesús. Verso 18. Dice el verso 18, el que vivo y estuve como muerto, mas he aquí, dice, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, dice, las llaves de ¿dónde? De la muerte y del Hades. Oh. Qué poderoso pasaje ese. O sea, estuve muerto, pero estoy vivo. Y aquí en mi mano tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, note qué interesante. Cuando usted tiene las llaves de su casa, voy a decir este ejemplo. Yo quiero ir a la casa del hermano Abelardo. Y voy para la casa y con lo primero que me topo es con una puerta. Y yo le hago así y esa manecilla no gira. Si no tengo llave, no puedo entrar.
a no ser que vaya y agarre una grúa y bueno, ya son cosas. Pero yo no puedo entrar, mas sin embargo él tiene las llaves de su casa. Y él viene y entra tranquilito para allá. El Señor dice acá que él tiene las llaves de la muerte. Y entonces usted está a punto de morirse. Y usted dice, Dios, ayúdame. No me quiero morir todavía. Y él dice, ¿sabes qué? Está bien. Te doy, ¿se acuerdan del rey aquel, Ezequías? Le dijo el Señor, voy a poner este ejemplo bíblico para que ilustrar mejor mi tema. Dice que el Señor le dijo al profeta Isaías, ve a decirle a Ezequías que arregle sus casas porque él va a morir. Y fue. Y llegó el profeta y le dijo al rey, mira, malas noticias, mi hermano, para ti. Me vino un mensaje de arriba del cielo y dice que te vas. Acomoda todo porque ya. Y se fue. Qué noticia, hermanos. Y cuando iba, dice que en el patio, pero imagínense, después de que le dio la noticia, él comenzó a caminar y el rey estaba, dice, que viró hacia la pared y le dijo, Dios mío, recuérdate que yo he andado en integridad. Y comenzó a decirle todo lo que él había hecho. Entonces la oración poderosa. Dice que la oración llegó a la presencia de Dios. Y dijo, Dios está bien, le voy a dar 15 años. Y entonces y el profeta iba, hermanos, por el patio. Y vino palabra de Jehová otra vez al profeta. Cuán importante es la oración. Necesitas algo, ora. Clama a tu Dios que Él te va a escuchar y te va a bendecir. Y dice que vino la palabra de Dios y le dijo, ve otra vez y ve y dile al rey que lo voy a levantar. Y llegó y le dijo, así dice el Señor. Y le dio todavía 15 años más de vida. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea su problema, Dios lo puede ayudar. El Señor Jesús tiene las llaves de la muerte. El diablo lo quiere mandar a usted directo para allá, pero él dice, no, todavía no. Quien decide es el Señor. Él es el que tiene la última palabra en nuestra vida, porque nos compró, porque somos suyos. Pero el día que Él diga, ahora ya, te quiero tener aquí, tranquilos, vámonos contentos porque allá nos va a tener Él. Amén. Entonces, hermanos, qué preciosa la palabra del Señor. La resurrección de Cristo fue una absoluta novedad en aquellos tiempos. Dice que Cristo al resucitar no retornó a la vida anterior normal de la tierra, sino que comenzó a escapar de las leyes de la naturaleza y la posibilidad de morir se acabó sobre Él. Amén. Él resucitó, hermanos, y cuando regresó a hablar con sus discípulos ya no era el mismo. Ya era diferente. Se acabó toda posibilidad de volver a, por decir algo, a morir, porque ya había sido Él glorificado. Mire qué interesante que en el camino a Emaús, esto lo voy a decir así nada más para avanzar. Dice que en el camino a Emaús iban dos discípulos platicando, ¿se recuerdan? Y Él se acercó con ellos y al acercarse con ellos, dice la Escritura, hermanos, que no le conocieron. ¿Y cómo no le conocieron si habían andado con Él? Dice que sus ojos le fueron como vendados para que no le conocieran a Él. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque Él ya tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo especial. Con ese cuerpo usted se puede ocultar de que no lo conozca la gente. Porque ese cuerpo, hermanos, es un cuerpo maravilloso, especial, diferente al que nosotros tenemos ahora en día. Usted trata de esconderse, usted dice, ese es Stanley. Y él puede decir, no soy yo. Claro que eres tú, si te conozco. Así nos conocemos nosotros. Amén. En el camino a Emaús ocurrió eso. Ahora bien, Cristo se le aparece también a sus discípulos y ocurrió algo. Lucas 24. Vayamos a Lucas 24. Lucas 24. Vamos a leer el versículo 33 en adelante. Lucas 24. Versículo 33 en adelante. Dice así el verso 33. ¿Están conmigo?
Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se le ha aparecido a Simón. Verso 35, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Verso 36, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón este tipo de pensamientos. Verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo soy, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Entonces note que estaban en reunión y de repente él en medio de ellos se les apareció. Qué maravilloso ese cuerpo, hermanos, puede pasar las paredes. Fíjese que para salir al espacio, él no necesitó ponerse un traje espacial. Cuando se elevó, dice que una nube, ¿está conmigo? Una nube le recibió y pasó por la atmósfera hasta el tercer cielo. Porque es un cuerpo especial. Y ese cuerpo especial resucitado lo vamos a tener nosotros. ¡Ah! ¡Qué alegre me pongo yo! ¡Qué gozoso me pongo! Porque es una bendición grande. Bueno, a partir de ahí dice que los escritores de los evangelios ahora les resultaba bien difícil escribir los encuentros con él. ¿Por qué? Porque él era el mismo, pero también era alguien como diferente. ¿Cómo lo explicamos? Claro que hermanos, era el mismo Señor, pero ahora actuaba de manera diferente. En el pasado él había andado con ellos siempre, allí. Nunca se les desaparecía, ahora no. Ahora llega, se les aparece, los saluda y de repente, ¿y el Señor qué se hizo? ¿Qué desapareció? Entonces para ellos él es bastante como difícil escribir todo eso. Al principio él había estado con ellos siempre, pero ahora se aparece y desaparece. Y esto hizo que las cosas cambiaran. Antes lo tenían a él ahí, ahora hay que creer por fe. ¿Están conmigo? Dice, Cristo ahora se recibe en el ámbito de la fe. Los evangelios, dice, quieren transmitir esto precisamente, que el encuentro con el resucitado se realiza ahora a través de la fe. Y es cierto, Marcos 16, voy terminando con esto, dice, el que creyere y fuere bautizado será como, mas el que no creyere será condenado. Ahora tiene que ser por fe, por fe, por fe. Concluyo, hermanos, diciendo esto. La resurrección de Cristo nos muestra que la fe no nació en el corazón de los discípulos, sino que vino de afuera, los fortaleció frente a sus dudas y los convenció realmente de que Jesús había resucitado. El resucitado, dice, se levantó y entró en el reino de Dios y es tan poderoso para meter en el reino de Dios a todos aquellos que creen en Él. O sea, Él entró en el reino de los cielos, en el reino de Dios, la primicia, y Él puede entrar a ese reino a todo aquel que cree en Él. ¿Está conmigo? ¿Quiere ponerse de pie? Él ha resucitado y se ha levantado de los muertos, como había dicho, al tercer día. Nosotros lo creemos, nosotros, hermanos, lo confesamos y nosotros declaramos que Él es nuestro Señor y que está vivo y que reina para siempre.